Bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona, aquí en Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía. Hoy vamos a hablar de arte, de la figura de Raffaelli, que fue uno de los grandes artistas multidisciplinares de Canarias y una figura clave tanto en la pintura de vanguardia como en el humor gráfico del archipiélago. Alumno de Abraham Cárdenas, su nombre está ligado al desarrollo de la caricatura y la viñeta en Canarias. Su legado, sigue vivo gracias a la Asociación de Caricaturistas y Viñetistas Senofuel Baifo. Se le reconoce como uno de los padres artísticos, fue Baifo de Oro en 1968 y lleva una calle en Tafira. Hoy está con nosotros su hijo Iván Bettencourt. Bueno, bienvenido, gracias por estar aquí, Iván. Gracias. Coméntanos, ¿en qué década comenzó Raffaelli y su padre a exponer sus primeras caricaturas públicamente? Bueno, Raffaelli empezó a pintar, yo creo, desde niño. Nosotros conservamos, en el archivo de Raffaelli conservamos dibujos ya con 8 o 12 años, con una maestría impresionante para la edad y el tipo de dibujo que hacía, ¿no? Pero su primera exposición oficial reconocida es en 1956 en el Club Marino, que hace una primera exposición de caricaturas. Aunque recientemente me he encontrado en los archivos, una foto con su firma que habla de otra exposición en el mismo año, en 1956, en la Casa de Galicia en Las Palmas de Gran Canaria, cosa que no tenemos anotado porque no tenemos otra referencia que esa foto. Entonces, en este momento precisamente estamos indagando a ver qué hay de esa exposición, si hay algún registro de esa exposición. ¿Qué importancia tuvo el Grupo Espacio en la evolución artística de Raffaelli? Bueno, Raffaelli, primero, permíteme decir que Raffaelli primero es un alumno de la Escuela de Esculturas de Abraham Cárdenas. Raffaelli vivía muy cerca de la calle Aguadulce, él vivía en la calle Agustín de Bettencourt, esquina con la calle Aguadulce, y entonces él andaba mucho por el estudio de Abraham Cárdenas. Entonces, pues, igual que le pasó a Félix Reyes, pues ellos eran unos jóvenes que pasaban por ahí y veían aquel ventanal abierto y veían aquella gente y aquel señor de pelo blanco rizado que se ponía a hacer escultura y sus alumnos, hasta que un día, pues claro, pues de una manera o de otra, cuenta Félix Reyes que Abraham lo invitó a pasar. Yo, el caso de Raffaelli, no sé si fue así o no, pero supongo que puede ser, si no, igual muy parecido, ¿no? Entonces él empieza en la escultura, hay fotos, hay documentación de su paso por la escuela de Abraham Cárdenas, pero en un momento determinado él descubre que su verdadera pasión es la pintura, ¿no? Y empieza, pues bueno, sigue dibujando aquellos dibujos que hacía de niño, y luego ya empieza también otra faceta, que es la de la caricatura. Y su primera exposición, como dije hace un momento, es en el año 1956. Ahí hay más de 120 caricaturas que casualmente en mayo del año pasado descubrimos una carpeta inédita, que contenía 8 de esas caricaturas de la primera exposición de 1956. Entonces, me pregunta sobre el Grupo Espacio. Bien, aquí sí que hay un cambio. Cuando él llega a la escuela Luján Pérez, su pintura evoluciona, pasa de una pintura figurativa, por el proceso después de la caricatura, y finalmente llega a la abstracción. Raffaelli es conocido como uno de los pintores abstractos más representativos de Canarias. De hecho, la que es considerada a día de hoy una de las primeras, si no la primera exposición de pintura abstracta, se produce en 1958 con Paco Lescano, que aún vive. Paco Lescano y Raffaelli hacen lo que algunos siguen considerando una de las primeras exposiciones de pintura abstracta en Canarias. Impulsado por Felo Monzón, es Felo Monzón quien los impulsa a los dos, que eran más jóvenes. Rafael y Felo se llevaban 14 años, ellos tenían una amistad, pero se llevaban 14 años.
Y al final, en un momento determinado, Raffaelli entabla una amistad muy estrecha con Felo. Son muy confidentes los dos, tienen unas ideas muy parecidas y deciden montar el Grupo Espacio. Y son Felo Monzón y Raffaelli los que deciden crear el Grupo Espacio, pero al unísono, al mismo tiempo, pues deciden incorporar a aquellos pintores que en ese momento estaban haciendo lo que hacían ellos, que era pintura abstracta. En el momento de la creación del grupo, es Raffaelli, y esto es un testimonio de alguien que vive todavía y que nos lo cuenta así, es Raffaelli quien le propone a Felo Monzón que el grupo tiene que estar compuesto por mujeres también. Y entonces a lo que Felo inmediatamente responde de que sí. Y además entre los dos sacan el nombre de Pino Ojeda y de Lola Massieu, porque es lógico, es de justicia, como decía Raffaelli, que ellas también estuvieran presentes. Raffaelli fue un defensor siempre del papel de la mujer. Él siempre pensó en la igualdad, en que tenían los mismos derechos, porque desgraciadamente parece que estamos viviendo en una época en la que los derechos de la mujer retroceden, ¿no? Y él ya en aquella época era un defensor de los derechos de la mujer, ¿no? Y entonces él consideró que eso era importante y Felo automáticamente sobre la marcha coincidió con él. Digamos que, para no darle protagonismo a ninguno, digamos que fue una decisión de los dos, una decisión unánime. El Grupo Espacio dura el tiempo que dura y bueno, y esto les lleva a ellos pues a conocer salas en Gran Canaria y en Tenerife, ¿no? Y en algún otro sitio también estuvieron exponiendo. Pero sí que es verdad que supuso también, digamos que, pues un impulso a ese arte abstracto en el que Raffaelli ya en aquellos años ya, o antes, incluso antes, ya practicaba. Muy bien. ¿Qué aportó Raffaelli al humor gráfico canario y qué lo convierte en un referente histórico? Bueno, todo hay que ponerlo en el contexto, en la época en la que fue. Raffaelli empezó haciendo viñetas en un periódico del régimen, que él era un hombre contrario al régimen, pero claro, pero también había que buscarse la vida. Era un joven que le dieron una oportunidad y entonces había un periódico que se llamaba La Falange. Y entonces en La Falange, en el Eco de Canarias, que también era un periódico del régimen, pues también estuvo trabajando, incluso en su segunda etapa del Eco de Canarias, fue también empleado del Eco de Canarias. No solo era colaborador, sino también fue empleado del Eco de Canarias. Entonces él empezó haciendo viñetas de algo que a él no le gustaba, que era fútbol. Él hacía los lunes una página que se llamaba Humor en el Deporte, y él tenía que atender cómo había quedado la Unión Deportiva Las Palmas o el Atlético de Madrid o el Barcelona, si jugaban algún partido importante, para poder hacer la viñeta del lunes, claro. Entonces, bueno, empezó así, empezó en esos dos periódicos, como digo, pero también colaboró en el periódico La Provincia. Yo recuerdo de niño acompañarlo por las noches. El periódico, los periódicos hoy funcionan de manera diferente a como funcionaban antes, pero en aquellos años 70, que yo lo acompañaba al periódico La Provincia, que estaba en la calle León y Castillo, esquina de la calle Murga, pues la acompañaba a llevar lo que nosotros llamábamos el chiste, lo que hoy se conoce como la viñeta, pero en aquella época le llamábamos el chiste, que salía al día siguiente, claro. Y ahí colaboró Raffaelli un tiempo también. Y luego, la última etapa en la que Raffaelli colaboró con el humor gráfico, aparte de otras revistas donde él publicó también, fue cuando nace el periódico Canarias 7 en 1982. Raffaelli había trabajado en el Eco de Canarias como maquetista. Ahora todo es digital, los periódicos, las ediciones son todas digital, pero antes había que maquetar cada página, los espacios, la foto, la tipografía, todo eso había que maquetarlo. Y Raffaelli era maquetador del Eco de Canarias. Entonces, cuando abren el Canarias 7, a Raffaelli lo contratan también como maquetador del Canarias 7
y además como colaborador. Empieza a colaborar y empieza a hacer viñetas. Las viñetas que hoy diariamente vemos en el Canarias 7, que hace mi querido amigo Morgan, pues inicialmente en aquel momento Raffaelli las hace. Y empieza a hacerlas y a los pocos meses, Raffaelli murió el 27 de octubre de 1982, y creo que el Canarias 7 salió a la calle por primera vez, si no recuerdo mal, creo que fue a finales del verano del 82, con lo cual Raffaelli estuvo 2-3 meses trabajando en el periódico nada más. Y hay un caso significativo también, y es que el día del entierro de Raffaelli, el Canarias 7 publica su última viñeta, que la había entregado el día antes, como es lógico. O sea, los viñetistas entregan siempre la viñeta antes del cierre de la edición. Y entonces hay una viñeta que sale y que dice esta, y el propio Canarias 7 dice, es la última viñeta de Raffaelli que nos ha dejado y que hoy es su entierro. O sea, ¿qué ha aportado a la viñeta y al humor gráfico? Bueno, yo creo que fue, pues tal vez yo no voy a decir que fue de los primeros, porque anteriormente hubo otros periódicos y hubo otros viñetistas también, pero sí que es verdad que le coincidió en una época, creo que importante también, una época en la que había que lidiar con la censura, una época en la que además había que ser muy imaginativo para poder sacar una viñeta. No todo era válido. Había un censor que tiene nombre y apellido y que creo que no sé si vive, creo que no, o creo que ha muerto recientemente, que además, casualmente, cosas de la vida, después se hizo muy amigo de Raffaelli. O sea, una cosa no quitaba la otra, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso, que les tocó vivir, igual que a Eduardo Millares Sal Chojoa, íntimo amigo de Raffaelli, que salía diariamente en el diario de Las Palmas, les tocó a ellos sortear la censura, y les tocó pues un trabajo difícil, pero yo creo que en el fondo yo creo que era apasionante, ¿no? El reto que suponía publicar cada día y además saltarse esas restricciones que había. En cuanto a la caricatura, bueno, hay otros caricaturistas anteriores a la época de Raffaelli, de Eduardo Millares, pero bueno, en la época de ellos pertenecen a la Asociación Vanguardista de Caricaturistas Hispanos. Hay una delegación en Canarias y Raffaelli es el secretario de la asociación, y hacen exposiciones y demás, pero Eduardo Millares, Chojoa y Raffaelli, que eran íntimos amigos, como te digo, ellos cuando se veían siempre se decían uno al otro, eres el mejor caricaturista del mundo, y se abrazaban, se saludaban, a lo que el otro siempre respondía, no, el mejor eres tú, y así indistintamente. Esa era una cuestión, no era una cuestión de rivalidad, era una cuestión de honestidad, de afecto, de admiración del trabajo del uno hacia el otro, ¿no? Y ellos a su vez tenían alguien al que admiraban mucho, que era Paco Martínez, que creo que es un gran olvidado. Paco Martínez fue un excelente caricaturista de Tenerife, y los dos admiraban profundamente el trabajo de Paco Martínez. Y en un momento determinado ellos deciden reconocer el trabajo de Paco Martínez. En esa carpeta que apareció, como te dije hace un rato, en mayo del año pasado, hay un recorte de prensa y hay un boceto. En ese recorte de prensa es del periódico La Tarde en Tenerife del año 1967, que la firma Eliseo Izquierdo, que es un periodista que el día 14 de abril, este mes, ha cumplido 95 años. Y que he hablado con él recientemente, he quedado en verme con él en Tenerife, estoy pendiente de verme con él en Tenerife. Estos días de lluvia no ha podido ser posible, pero porque tengo pendiente con él una conversación, y es que en esa entrevista que Eliseo Izquierdo le hace a Raffaelli en el periódico La Tarde, ahí descubrimos cómo nace y cómo surge el Baifo de Oro.
le hemos preguntado a algunas personas, como mi madre, que aún vive y que su cabeza le funciona afortunadamente, que si ella sabe cuál es el origen del Baifo de Oro o quién fue el creador del Baifo de Oro. A lo que ella siempre responde que los creadores, la respuesta es tu padre y Eduardo. O sea, ella tenía claro que los dos eran los que habían ideado el Baifo de Oro. Pero es verdad que no sabíamos nada más, Entonces, a raíz de esta entrevista, este recorte de prensa que encontramos, Raffaelli le cuenta a Eliseo, el periodista, le cuenta, teníamos presente que el trabajo de nuestro querido amigo Paco Martínez no estaba siendo lo suficientemente valorado o reconocido. Y junto con mi amigo Eduardo Millares he creado el Baifo de Oro. O sea, los dos han creado el Baifo de Oro. Es decir, los creadores del Baifo de Oro son Eduardo Millares Sal, Chojuá y Raffaelli. Y además encontramos el boceto del Baifo de Oro. Tenemos el boceto del Baifo de Oro también, que se hace en ese momento. Pero el Baifo de Oro no se crea como una continuidad, sino simplemente es un galardón destinado a una persona. Y esa persona es Paco Martínez, a quien va destinado el Baifo de Oro. Y nunca pensaron de que el Baifo de Oro tuviera continuidad, y mucho menos ellos, que ya no viven, nunca se imaginaron que 60 años después el Baifo de Oro, o 50 años después, el Baifo de Oro iba a seguir teniendo nuevos galardonados. Entonces, se le entrega a Paco Martínez en 1964. Ellos hacen una reunión con motivo de una exposición con ese diseño que lleva la cabeza de un baifo en oro. Es un latón, la figura de un monigote en latón, y en el centro lleva la cabeza de un baifo en oro. Y eso se lo entregan, Eduardo Millares y Raffaelli se lo entregan a Paco Martínez como reconocimiento y admiración a su trabajo. Pero al año siguiente, no sabemos ya el motivo, pero se le entrega a Eduardo Millares. No sabemos el motivo, me refiero, hago una aclaración, porque inicialmente se hizo única y exclusivamente para reconocer el trabajo de Paco Martínez. Pero yo creo que los dos creadores nunca imaginaron que ellos fueran a tener ese galardón, porque no había sido creado con ese fin, había sido creado solamente para una persona. Para Paco. Y entonces, bueno, pues al año siguiente, muy merecido, por supuesto, el de Chojuá. Pues, ¿quién no conoce a Chojuá dentro de la cultura de Canarias? No conocerlo, pues bueno, es muy extraño que alguien no lo conozca, y sus caricaturas y sus viñetas en el Diario de Las Palmas, pues lo consolidaron como merecedor de ese Baifo de Oro en el año 1965. Pero no es hasta el 8 de marzo de 1968 cuando se lo dan a Raffaelli. Y entiendo que por las mismas circunstancias, los dos amigos dijeron, oye, pues también hay que reconocer el trabajo de nuestro otro amigo, ¿no? Y bueno, y ahí es como surge lo del Baifo de Oro, ¿no? Es verdad que ahora el Baifo de Oro, la asociación Se Nos Fue el Baifo lo ha retomado. Entonces creo que dentro de la asociación hemos hecho algunas cosas que creo que son de justicia, ¿no? Por ejemplo, bueno, permíteme decirte cómo surge la asociación, si quieres te cuento. En el año 2018 en Ingenio, en Agüimes, perdón, hay una exposición de viñetas y de caricaturas de Raffaelli. En el año 2018, estamos hablando de junio de 2018. Y yo voy con Néstor Damaso del Pino, que somos amigos desde la juventud. Fuimos Néstor y yo a ver la exposición de mi padre, y en la exposición mostrábamos el Baifo de Oro, el auténtico Baifo de Oro, lo mostrábamos ahí en la exposición. Y entonces Néstor se quedó sorprendido porque había oído hablar del Baifo, pero no lo había visto nunca, ¿no? Entonces, cuando salimos de allí, el hombre estaba dándole vuelta a la cabeza y me dijo, oye, qué bueno sería poder volver a retomar la idea del Baifo de Oro, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, es muy fácil, yo no creo que esto esté registrado, es una idea que me parece estupenda, tú eres caricaturista y lo que tienes que hacer es sacar esto adelante. Y bueno, al final pues eso fue en junio del 2018, y en octubre
en octubre de 2018, el 26 de octubre de 2018 es cuando se crea la asociación Se nos fue el Baifo. Los primeros integrantes fueron Juan Jesús Verdú Morgan, Antonio Serpa, Malena Millares, Ley, que es la hija de Eduardo Millares, Sí. Padilla, nuestro premio Comunicación de Canarias, y estaba también el Emilio Manrique de Lara, que era nieto de un caricaturista, de los primeros de todos, y yo como representante de Rafaeli. Espero no haberme olvidado de ninguno de los que estábamos inicialmente. Sí. Y un mes más tarde, eso fue en octubre, en noviembre, el 29 de noviembre, tenemos la primera reunión en el estudio de Morgan, con lo cual así nace la asociación Se nos fue el Baifo. ¿Y el nombre de quién partió? Bueno, yo creo que Néstor Damaso del Pino. Yo creo que Néstor es el que retoma todo esto, y creo que sí, que es el que toma, haciendo gala de esa frase que todos los canales Se nos fue el Baifo. No fue el Baifo. Sí. Yo creo que fue así. Y ya te digo, y en 2 meses ya teníamos la primera reunión de la asociación. Y lo que te decía, que era muy importante también, es que en vida dimos un Baifo de oro a Galarza, un caricaturista de Tenerife que vivía, y fuimos a entregárselo en plena pandemia, fuimos a entregárselo a su casa de Tenerife. El hombre estaba muy emocionado y muy merecido también el Baifo de oro. Pero anteriormente se lo dimos a título póstumo a Harry Beuster, otro excelente caricaturista de Tenerife. Había una excelente comunicación entre los artistas de Tenerife y de Gran Canaria. ¿Y hoy en día? Sí, hoy en día es igual. Hoy hay mucha camaradería, mucha amistad, nos llevamos muy bien. Ahora el grupo está integrado por excelentes viñetistas. Ahora en este grupo hay no solo caricaturistas, hay excelentes viñetistas también. O sea, tenemos, no quiero nombrar a ninguno para no dejarme a alguno atrás, pero de verdad que deberían de observar un poco los componentes, porque hay verdaderos artistas, gente maravillosa, de verdad. ¿Qué obras crees que mejor reflejan la personalidad creativa de Rafaeli? Bueno, yo creo que Rafaeli, sin lugar a dudas, la abstracción. Sin lugar a dudas, la abstracción. Hay un cuadro magnífico que se llama Homenaje a... bueno, está ahora mismo es un cuadro que es propiedad del Museo Reina Sofía, y está cedido a la delegación del gobierno. Cualquiera que quiera verlo puede entrar en el hall de la delegación. ¿Del Reina Sofía? No, en el hall de la delegación del gobierno en Las de la Palmas. delegación del gobierno. Es propiedad del Reina Sofía. Vale. Propiedad del Reina Sofía. Pero está en la delegación. Está cedido a la delegación del gobierno, creo que hasta final de este año. Creo que lleva como 4 años cedido. Y creo que hasta final de este año se puede ver, está en el hall. Cualquier ciudadano puede entrar a la delegación del gobierno y verlo ahí. Vale. Es un cuadro magnífico, pero bueno, hay otros cuadros también. Está, por ejemplo, homenaje al poeta Tomás Morales, que es propiedad de un coleccionista privado, de Rodolfo Ramírez. En fin, hay una serie, por ejemplo, homenaje a Modigliani, que es un cuadro de 1976. Que esa es colección de la familia, ¿no? En fin, yo creo que lo más representativo de Rafaeli es la abstracción, sin olvidarnos, lógicamente, de la viñeta y de la caricatura, donde brilló también en la caricatura. Sí, porque influyó en generaciones posteriores, ¿no? Sí, y conservamos, otra curiosidad, 2 esculturas de Rafaeli, 2 esculturas que hizo Rafaeli en la escuela de Abraham Cárdenas. Las conservamos, la familia conserva 2 esculturas. Importante, o sea que de todo, escultura... Bueno, y después, claro, Rafaeli forma una familia y a nosotros nos da por comer. Entonces, claro, los artistas, es muy raro el artista que viva del arte. Del arte, Antes, ahora y mañana. Vivir del arte es imposible. Bueno, salvo algunos privilegiados, muy pocos son los privilegiados que pueden vivir del arte. Y entonces, como te digo, pues Rafaeli formó su familia, y Rafaeli montó una agencia de publicidad con un socio, montaron una agencia de publicidad, y era pues lo que hoy es un diseñador gráfico, diseñando logotipos, por ejemplo,
la primera etiqueta, por poner un ejemplo, la primera etiqueta de ron miel Indias es diseñada por Raffaelli. Es verdad que la destilería, el ron miel Indias, el nombre, la marca ha pasado por distintas destilerías. Raffaelli, el encargo lo recibe de Destilerías Atlántico, que es la primera destilería que crea el nombre de ron miel, y Raffaelli hace la primera etiqueta. Luego se la queda Artemi, luego se la queda otra compañía, y ahora creo que es otra compañía pequeña la que tiene el ron miel, con lo cual cada compañía ha ido modificando esa etiqueta original que creó Raffaelli. De hecho, ha habido hasta una serie de gente que decía que no era el autor, no era el autor. Sí, es el autor de la primera etiqueta, pero se han hecho 3 etiquetas posteriores, o sea, hay 4 etiquetas de ron miel, ¿no? Eso por poner un ejemplo, ¿no? Entonces tuvo pues que dedicarse a la publicidad. Sí. ¿Qué crees que tu padre Raffaelli habría pensado de la actual asociación de viñetistas y caricaturistas Se nos fue el Baifo? Estoy convencido de que la habría apoyado. Estoy convencido, primero porque Raffaelli era una persona muy comunicativa y además muy sociable también. Y bueno, en esa entrevista de la que hablo del año 1967 la titulan Raffaelli, el cónsul de los pintores de Tenerife en Gran Canaria. El cónsul. ¿Esto qué significa? Pues que Raffaelli, cuando venía un artista de Tenerife aquí, pues lo acompañaba, lo llevaba a los sitios, le presentaba las personalidades del mundillo. Y eso lo dice también, en una entrevista también lo dice Manolo Sánchez, el acuarelista que murió hace 2 años en La Laguna, y lo comenta también, que él cuando llegaba aquí, Raffaelli lo llevaba a todos los sitios. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué pensaría Raffaelli de la asociación? Estaría encantado, estaría apoyando a todos los miembros de la asociación y sobre todo a los jóvenes valores, a estos jóvenes que están ahora haciendo ese trabajo que él hizo en su época. Y seguro, por encima de todo, estaría encantado de saber que en la asociación hay un montón de mujeres que hacen arte. Coméntanos, Iván, cómo vivió tu familia el reconocimiento póstumo que ha recibido toda su obra y en continuas exposiciones. Están continuamente, el legado de Raffaelli sigue vivo, permanece vivo. Nosotros, la verdad que no nos hemos fijado si hay un reconocimiento. El único reconocimiento que a mí me viene a la mente, hay dos reconocimientos. A los 2 años de morir Raffaelli, se reúne un grupo de artistas y hacen una exposición en homenaje a Raffaelli en 1984. La Caja de Ahorros, antiguamente en Navidad siempre hacía un calendario o un almanaque que ya hoy pues está en desuso, sí. Y todos los años se lo dedicaba a un pintor. Pues en 1985 pues se lo dedica a Raffaelli. Eso de una manera o de otra es un reconocimiento, pero Raffaelli, una vez que muere, pasa 32 años desaparecido, y no es hasta 2015 cuando hay una exposición retrospectiva de Raffaelli muy interesante, que vuelve otra vez a poner a Raffaelli en el círculo artístico, y esto es de la mano de la doctora en Historia del Arte, que es Laura García Morales, que en su momento pues estuvo como unos 2 años aproximadamente estudiando la vida y obra de Raffaelli para poder llevar aquella magnífica exposición, que es una exposición que aún se recuerda, ¿no? Ya para ir finalizando, ¿qué te motivó a formar parte de la asociación Se nos fue el Baifo? ¿Se te va el Baifo continuamente? Pues yo creo que a mí se me ha ido el Baifo. La respuesta sería esa: a mí se me ha ido el Baifo, porque yo no pinto nada, ¿no? Entonces, como les digo yo a ellos, yo no pinto nada aquí, pero bueno, sí que es verdad que dentro de la asociación hay integrantes que son familiares de lo que ellos llaman los padres artísticos, o de los, digamos, de los pioneros en la caricatura y en la viñeta, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está Malena Millares, la hija de Eduardo Millares Schall, están los hijos de Galarza, está la hija de Harry Beuster, no quiero dejarme a nadie detrás, y bueno, y estoy yo también ahí. Sí, porque no te estás nombrando. No, bueno. Te nombras al final, Iván. Sí, pero bueno, porque
yo me considero, yo estoy ahí para ayudarle en lo que yo pueda. Sí. Yo no soy quien porque no soy artista, entonces no puedo, yo lo único que puedo hacer es ayudarle a montar una exposición, ayudarle a una idea, a echar una mano en lo que sea. Y bueno, yo ahora mismo pues estoy creo que en un momento de mi vida en el que tengo tiempo y entonces me dedico a esto y la verdad que me lo paso bien. Es importante que la Asociación Se Nos Fue el Baifo aporte al panorama cultural canario, ¿no lo crees? Sí, y además creo que lo está haciendo. Sí. La asociación lo está haciendo. Tienen bastantes exposiciones aquí en Sí, pero no solo aquí. Palmas. Es que hemos hecho exposiciones no solo en el archipiélago, sino que además también hemos hecho exposiciones en la península y en Rumanía también hemos hecho exposiciones. Entonces, bueno, eso yo creo que esa es una de las labores que tenemos como misión dentro de la asociación, ¿no? Que además la caricatura en este momento tiene otra consideración y la viñeta también, ahora hay una corriente de jóvenes que están interesados en volver a leer lo que los jóvenes de los años 60 y 70 leíamos, que eran los tebeos, los cómics, los que hoy llamamos cómics, pero que en nuestra época eran tebeos. Ahora hay una corriente de jóvenes que quiere volver a leer, a leer todas esas viñetas, ¿no? Ese contenido. Y bueno, y dentro del grupo pues hay, insisto, excelentes artistas que de verdad que... Y además está evolucionando el arte, lo que es el humor gráfico, el diseño. Sí. Con generaciones de chicos y chicas que de la Asociación Se Nos Fue el Baifo que van a pasar por esta casa. Pero porque lo interesante de todo esto es que esa nueva generación de artistas viene con otras ideas, entonces se enriquecen con lo que ya han visto de los anteriores, más lo que ellos aportan. Y entonces eso es enriquecedor, que jóvenes que tenemos en la asociación de 30 años, de 40 años, que están aportando una visión nueva de la viñeta, una visión nueva de la caricatura, eso es extraordinario. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí, Iván, gracias por estar y hablar de la figura de Rafael y su padre, como usted como miembro de la Asociación de Viñetistas y Caricaturistas Se Nos Fue el Baifo, que siga evolucionando el arte de Rafael y de nuestra sociedad canaria. Gracias por estar aquí. Espero que la entrevista con Iván Betancourt, hijo de Rafaeli, que de la Asociación Se Nos Fue el Baifo, y ya casi se me va el Baifo a mí también. Seguimos conectados con nuestra comunidad aquí en Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía. Hasta la próxima.